Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que con motivo de los 50 años del Novus Ordo Missae estamos presentando desde el mes de marzo. Vamos avanzando y vamos profundizando también en este tema. Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae, a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, reforma no católica con la cual comenzó la operación de supresión del santo sacrificio de la misa. Luego de haber estudiado la historia de la misma desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa según el rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos de la Misa Nueva. Estudiamos el jansenismo, el anglicanismo, el conciliábulo de Pistoia. Hemos seguido de cerca la bien llamada herejía antilitúrgica y la obra de restauración llevada a cabo por Don Guéranger, dando inicio al movimiento litúrgico. Y emprendimos el estudio de la desviación de este movimiento que desembocará en la nueva misa. Realizamos también el estudio de los antecedentes inmediatos de la misa bastarda, es decir, en el análisis de la liturgia durante el preconcilio, lo sucedido durante el Conciliábulo Vaticano II, la Revolución Conciliar, y concluimos considerando los cambios después del conciliábulo. Al término de ese estudio hemos dicho: así pues, esto es seguro, la revolución y el modernismo han penetrado en la ciudad de Dios por la liturgia, a través de la liturgia. El movimiento litúrgico fue el caballo de Troya por medio del cual los discípulos de Loisy han ocupado la Iglesia. He aquí la gravedad de la revolución litúrgica y la perversidad de este nuevo rito de la misa, expresión y símbolo de la herejía antilitúrgica de los tiempos modernos. Todo verdadero católico debe prestar su indefectible apoyo a la liturgia católica romana, así como su íntegra fidelidad a los principios del verdadero movimiento litúrgico. Una vez estudiados los antecedentes remotos y próximos de la misa bastarda, emprendimos el estudio general y particular de esta. En los últimos especiales consideramos los autores y los fines de la nueva misa. Dicho estudio debería ser suficiente para indicar su naturaleza. Podríamos entonces contentarnos con concluir como mínimo que ella es ambigua y ecuménica, susceptible tanto de una interpretación católica como de una interpretación protestante. Pero algunos no logran hacer ni siquiera este juicio, porque son miopes o ciegos, sea porque no conocen el culto protestante, lo cual sería normal para los católicos en tiempos normales de la Iglesia. No tienen suficientes puntos de comparación y como son católicos postconciliares, infeccionados de modernismo y neoprotestantismo, interpretan la nueva misa de una manera católica, sin advertir sus errores y los peligros para la fe. Para iluminar a estas personas queda todavía una posibilidad: hacer que hablen los autores por sí mismos. Y esto es lo que haremos a partir de hoy, al examinar la explicación de la nueva misa dada por sus autores. El 3 de abril de 1969, al mismo tiempo que el Novus Ordo Missae, Pablo VI promulgó una introducción general, Institutio Generalis,
así la llamaremos de ahora en adelante, o simplemente institutio. Promulgó entonces una introducción general, una institutio generalis, con la pretensión de reemplazar las rúbricas generales del misal romano. Reemplazar las rúbricas del misal romano. A aquellas directivas, se llaman rúbricas, que guiaban al sacerdote en el rezo, en la celebración de la Santa Misa, esas rúbricas fueron reemplazadas por esa institutio generalis. Este largo documento no se contenta, como las rúbricas tradicionales, con indicar la forma de celebrar la Santa Misa, sino que, como dijo su principal editor, el padre Annibale Bugnini, es una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista, una introducción a la comprensión y a la celebración de la misa. Estas son palabras de Bugnini ante la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano el 30 de agosto de 1968. Es decir, antes de que el 3 de abril del 69 Pablo VI promulgase esa institutio generalis. Repito las palabras de Bugnini. Es una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista. Una introducción a la comprensión y a la celebración de la misa. Por lo tanto, podemos referirnos a este texto para conocer la teología de la nueva misa. Ahora bien, desde su publicación, este texto escandalizó hasta el punto de que Pablo VI ordenó una revisión del mismo. Una nueva edición, un poco mejorada, solo un poco, muy poco, apareció en 1970. Pero el texto del Novus Ordo no fue modificado. Es decir, el edificio permaneció tal como había sido construido en base al primer plano. Se modificó un poco, solo un poco, muy poco, el plano, pero el edificio quedó tal cual había sido construido en base al otro plano, al del año 69. Examinaremos entonces en ese primer plano, el del año 69, los 4 puntos esenciales de esa primera versión de la Institutio Generalis, indicando las modificaciones realizadas en el año 1970 cuando sea necesario. Más adelante, Dios mediante, en otros especiales volveremos en forma particularizada sobre tal o cual punto de esa Institutio Generalis y compararemos más en detalle las dos versiones, la del 69 y la del 70. Por ahora analizamos 4 puntos de la versión primitiva y damos, así como al pasar, las modificaciones que supuestamente se hayan introducido en la versión del año 70. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Los temas que vamos a tratar: el de la transustanciación, el del carácter propiciatorio del sacrificio, el tema del carácter sacerdotal del ministro sagrado y, por último, la definición de la nueva misa. Como vemos, son 4 puntos, sobre todo los 3 primeros, fundamentales. ¿Qué dice la Institutio Generalis sobre la transustanciación? ¿Qué dice esa introducción general sobre el carácter propiciatorio del santo sacrificio de la misa? ¿Dice algo alrededor respecto del carácter sacerdotal del ministro sagrado, es decir, el sacerdote habiendo recibido el orden sacerdotal? ¿Distingue esa Institutio Generalis al sacerdote del simple laico, del simple feligrés? Y por último, lo dejamos para el final, porque viene como a
recoger toda la doctrina anterior de estos 3 puntos, la definición de la nueva misa según esa Institutio Generalis. En los especiales de hoy analizaremos los 2 primeros puntos, el de la transustanciación y el del carácter propiciatorio del santo sacrificio de la misa. Comenzamos entonces con el primer punto, la negación del dogma de la transustanciación. Así lo titulamos, negación del dogma de la transustanciación. El término teológico, transustanciación, acuñado por la teología católica, no aparece ni una sola vez en ninguno de los 341 artículos de la Institutio Generalis. Repito, el término teológico transustanciación no aparece ni una sola vez en ninguno de los 341 artículos de la Institutio Generalis, repito por las dudas, en su versión de 1969. La palabra, el término transustanciación, será agregado en 1970, en el preámbulo de la versión revisada. Pero tenemos derecho a pensar que se trata solo de una pura formalidad, destinada a dar la impresión de un cambio verdadero, dado que el ordo de la misa, como ya dijimos, no fue modificado. Y conocemos también sus numerosos ataques contra la presencia verdadera, real y sustancial de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Por otra parte, en ocasiones importantes, como lo fueron congresos eucarísticos internacionales, por ejemplo el de Lourdes de 1981, se confirmó la primera versión de la Institutio Generalis, la del año 69 y no la del año 70. Muy bien, ¿a qué viene todo esto de que ni siquiera una sola vez aparece el término transustanciación en la versión de 1969? Sabemos, aquellos que han seguido estos especiales o han leído por su parte, por su cuenta, en otras publicaciones, sabemos que Pío VI condenó en 1794 una propuesta del Sínodo de Pistoia que expresaba la doctrina católica, pero la condenó por la sencilla razón de que omitió utilizar el término transustanciación, que es la única palabra que designa exactamente lo que sucede en la consagración durante la Santa Misa. Recordemos entonces que Pío VI condenó una propuesta del Sínodo de Pistoia porque había omitido utilizar el término transustanciación. Ahora bien, en la Institutio Generalis del año 69, en sus 341 artículos, no aparece ni una sola vez la palabra transustanciación. Luego, muy bien, por esa sola razón, aquella propuesta teológica del Concilio de Pistoia fue condenada como perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Recordemos la proposición 29 de la bula Autorem Fidei de Pío VI. Los que han seguido, insisto, estos especiales ya deberían conocerla, pero la damos una vez más. Proposición 29 del documento de Pío VI condenando el conciliábulo de Pistoia por su bula Autorem Fidei. Esa proposición 29 dice así: la doctrina del sínodo, por la parte en que, proponiéndose enseñar la doctrina de la fe sobre el rito de la consagración, apartadas las cuestiones escolásticas acerca del modo como Cristo está en la Eucaristía, de las que exhorta se abstengan los párrocos al ejercer su cargo de enseñar,
y propongan estos dos puntos solos. Primero, que Cristo, después de la consagración, está verdadera, real y sustancialmente bajo las especies. Segundo, que cesa entonces toda la sustancia del pan y del vino, quedando solo las especies. Entonces, retomo, dice que la doctrina del sínodo que enseña estas cosas omite enteramente hacer mención sobre la transustanciación, es decir, de la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, que el Concilio Tridentino definió como artículo de fe y está contenida en la solemne profesión de fe, en cuanto por semejante imprudente y sospechosa omisión se sustrae el conocimiento tanto de un artículo que pertenece a la fe, como de una voz consagrada por la Iglesia para defender su profesión contra las herejías, y tiende así a introducir el olvido de ella, como si se tratara de una cuestión meramente escolástica, es perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. ¡Qué deleite para los oídos católicos esta sentencia pontifical! Máxime cuando desde hace 50 años los maestrecilios conciliares nos tienen acostumbrados a ideologías espurias, escondidas detrás de confusas exposiciones. Pensemos, si la omisión del término transustanciación era a fines del siglo XVIII un error que favorecía la herejía, ese mismo error merece una condena mucho más seria en la segunda mitad del siglo XX. En efecto, sabiendo que había quienes como Schillebeck deseaban reemplazar no solo el término, sino incluso la noción misma de transustanciación, por conceptos teológicamente inaceptables como los de transignificación o transfinalización. Sabiendo que existían estos teologuillos, estos herejes, el silencio de la institución respecto de la transustanciación merece una condena en términos mucho más graves que perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Por lo tanto, es indiscutible que la Institutio Generalis merece al menos la misma calificación de perniciosa, derogativa de la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transustanciación y favorecedora de los herejes. Y decimos al menos, porque hay algo peor. En la propuesta de Pistoia, condenada por Pío VI, esa propuesta de Pistoia recordaba la doctrina católica, mientras que en la Institutio Generalis, además de la imprudente y sospechosa omisión, ya no lo hace. El conciliablo de Pistoia declaraba que Cristo, después de la consagración, está verdadera, real y sustancialmente bajo las especies. Y decía que cesa entonces toda la sustancia del pan y del vino, quedando solo las especies. La expresión presencia real no aparece tampoco en el texto de la Institutio. Algunos de sus artículos dicen que las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que en la comunión los fieles reciben el cuerpo de Cristo y que incluso bajo una de las dos especies recibimos a Cristo todo entero sin ninguna falta y al sacramento en toda su verdad. Esto lo encontramos en los artículos 48, 49, 55, 56 y 241 de la Institutio Generalis. Entonces, algunos de sus artículos dicen estas cosas, pero todas estas proposiciones podrían, en estricto rigor, ser aceptadas por los protestantes que admiten una cierta presencia,
una presencia espiritual de Cristo en las especies de pan y de vino. Ellos rechazan la presencia sustancial a través de la transustanciación. Y esto es precisamente lo que no se afirma ni en el Conciliabro de Pistoia ni en la Institutio Generalis. Además, estos artículos se tornan borrosos e imprecisos, pues otros muchos textos de la Institutio ponen en el mismo plano la presencia eucarística de Cristo y su presencia espiritual en la palabra de Dios o en la asamblea. Es decir, se tiende a confundir la presencia verdadera, real, sustancial de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía a través de la transustanciación con la presencia espiritual en la palabra de Dios o en la comunidad, en la asamblea. Veamos los artículos más significativos respecto a este tema. El artículo primero del Institutio Generalis dice: en la misa se renuevan en el transcurso del año los misterios de la redención para que en cierto modo se nos hagan presentes. Entonces habla de una presencia, pero de los misterios de la redención. Artículo 9. Cuando se leen las Sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Artículo 28. Cuando termina el canto de entrada, el sacerdote y toda la asamblea hacen la señal de la cruz. Luego el sacerdote, mediante el saludo, manifiesta a la comunidad reunida la presencia del Señor. Artículo 33. En las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, revela el misterio de la redención y de la salvación y ofrece un nutrimento espiritual. Y Cristo mismo está allí, presente por su palabra en medio de los fieles. Artículo 35. Debemos otorgar la mayor reverencia a la lectura evangélica. Los fieles, por sus aclamaciones, reconocen y profesan que Cristo está allí presente y les habla. Artículo 48. ¿Cómo entonces no interpretar como una presencia espiritual lo que se dice en este artículo 48? ¿Qué es lo que dice ese artículo 48? La última cena, en la que Cristo instituyó el memorial de su muerte y resurrección, se hace presente sin cesar en la Iglesia, cuando el sacerdote, representando a Cristo el Señor, hace eso mismo que el Señor hizo y recomendó hacer a sus discípulos. En la plegaria eucarística, gracias son dadas a Dios por toda la obra de la salvación, y las ofrendas se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo. Por la comunión, los fieles reciben el cuerpo y la sangre del Señor de la misma manera que los apóstoles de manos de Cristo. La afirmación según la cual las ofrendas se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo es admitida por los protestantes, en tanto que ella no implica necesariamente la tesis católica de la transustanciación y admite la de la transignificación o transfinalización. Repito entonces porque es muy importante. Este artículo 48 afirma que las ofrendas se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es admitido por los protestantes, digo. En tanto y en cuanto que esa afirmación, las ofrendas se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo, no implica necesariamente la tesis católica de la transustanciación y admite el de la transignificación
o transfinalización, famosas expresiones de Schillebeck. Si el concilabro de Pistoia simplemente fue condenado por no contener la palabra, el término, la expresión transustanciación, ¿qué hubiese hecho Pío VI con esta Institutio Generalis, con este artículo 48 del Institutio Generalis? La ambigüedad reforzada por el artículo 8, que parece situar en el mismo nivel la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la misa es preparada tanto la mesa de la palabra como la del cuerpo de Cristo. En la misa es preparada tanto la mesa de la palabra como la del cuerpo de Cristo. ¿Qué mejor podría desear y exigir un protestante que este artículo 8? Por lo tanto, la ambigüedad de ese artículo 48 ya viene reforzada desde el artículo 8. Sitúa en el mismo nivel la liturgia de la palabra que la liturgia eucarística. El artículo 48 fue modificado en la versión de 1970, pero la ambigüedad permanece. Les leo esa modificación, les leo el artículo 48 de la nueva versión. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Por estos misterios, el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia. Cuando el sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de él. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Veamos que el concilabro de Pistoia era mucho más claro respecto de la verdad católica sobre lo que sucede en la misa. Pero por el solo hecho de haber omitido la palabra transustanciación, fue condenado como favorecedor de la herejía, como pernicioso. Sigamos con la Institutio Generalis, favorecedora de herejes y de herejías, pernicioso, que deroga el dogma católico. Sigamos con ella en el artículo 55. Este artículo de la Institutio explica las diversas partes de la llamada plegaria eucarística, que tienen de canon lo mismo que Arrio, Nestorio y Lutero tenían de católicos. Respecto de la supuesta consagración, en el parágrafo D leemos lo siguiente. Comienza, ese número 55, los principales elementos de que constan la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. A, B, C, D. Narración de la institución y consagración. 2 puntos. Por las palabras y por las acciones de Cristo, representatur, aquella última cena en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. La palabra latina que la dejé en latín, representatur, y que he resaltado, puede transcribirse como se hace presente de nuevo o como es representada, versión que da al texto un fuerte sentido protestante. Les leo entonces ahora nuevamente ese parágrafo D del número 55, reemplazando la palabra latina representatur. Recuerden que hay 2 puntos, por lo tanto es un título: narración de la institución y consagración. Ese es el título. O sea que vamos a asistir a una narración,
Ya volveremos sobre este tema en otros especiales, pero ya retengamos esto, es muy importante. Asistimos en esa plegaria eucarística, como le llaman ellos, a la narración de la institución y consagración. Es decir, al cuentito. Nos van a contar qué es lo que pasó. Pero el sacerdote no va a hacer lo que tiene que hacer por mandato de Cristo. Ya volveremos en detalle sobre esto, ya digo, en otros especiales. Contentémonos hoy con la cuestión referida a la transustanciación. Narración de la institución y consagración. Por las palabras y por las acciones de Cristo, representatur, es decir, se hace presente de nuevo o es representada aquella última cena en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. La Santa Misa no es una simple representación, es la verdadera reiteración del sacrificio de nuestro Señor. Pero lo que es más grave, la institución no dice que se hace presente de nuevo o es representado el sacrificio de nuestro Señor. Ella dice que en esta parte de la misa, en la plegaria eucarística, representatur aquella última cena. No se puede objetar que el Concilio de Trento también utiliza el verbo representar. Representate retur, dice el Concilio de Trento. Su contexto no deja lugar a dudas. Vamos a escuchar ahora las palabras del tridentino, donde utiliza el verbo representar. Como quiera que en el Primer Testamento, según testimonio del apóstol Pablo, a causa de la impotencia del sacerdocio levítico, no se daba la consumación, fue necesario, por disponerle así Dios Padre de las misericordias, que surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, que pudiera consumar y llevar a perfección a todos los que habían de ser santificados. Así pues, el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez a sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz, con la interposición de la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención, con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte, para dejar en la última cena de la noche, en que había de ser entregado a su amada esposa la Iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, y permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados que cotidianamente cometemos, al mismo tiempo que se declaró sacerdote según el orden de Melquisedec, constituido para toda la eternidad, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y lo dio a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, para que lo recibiesen bajo los signos de aquellas mismas cosas, mandándoles igualmente a sus sucesores en el sacerdocio que lo ofreciesen por estas palabras: haced esto en memoria mía, como siempre lo ha entendido y enseñado la Iglesia Católica. Quise leer todo este texto largo porque justamente para no sacar de contexto esas palabras se representase. Entonces, en concreto, lo que nuestro Señor quería era dejar a su amada esposa la Iglesia un sacrificio visible, en el cual se representase, se hiciese presente de nuevo el sacrificio cruento que por una vez había de realizar él sobre la cruz.
para que permaneciese su memoria hasta el fin del mundo y se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados. Por otra parte, lo que sigue de la institución, instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. Eso también lo aceptan los protestantes. Lo que ellos niegan es la transustanciación. Esta es la verdadera línea de demarcación entre católicos y herejes. Y entonces recordemos que los protestantes no niegan completamente la noción de sacrificio, sino que reducen la misa a un simple memorial del Calvario y un sacrificio de acción de gracias, no propiciatorio, es decir, que no tiene el poder para hacernos un Dios favorable para expiar nuestros pecados. Y este es precisamente el tema de los 3 primeros cánones del Concilio de Trento, que vienen justamente a confirmar, a sintetizar toda su doctrina. Todo lo que ha expuesto sobre el santo sacrificio de la misa, después el concilio lo concretiza, lo resume en una serie de cánones. Son unos cuantos, nosotros nos vamos a limitar a los 3 primeros. Ya lo hemos publicado cuando vimos la obra del Concilio de Trento, el especial sobre la obra del Concilio de Trento. El primer canon dice: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse éste no es otra cosa que darnos a Cristo para que le comamos, sea excomulgado. Canon 2. Si alguno dijere que en aquellas palabras, haced esto en memoria mía, no instituyó Cristo sacerdotes a los apóstoles, o que no los ordenó para que ellos y los demás sacerdotes ofreciesen su cuerpo y su sangre, sea excomulgado. Canon 3. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo sacrificio de alabanza y de acción de gracias, o mero recuerdo del sacrificio consumado en la cruz, mas que no es propiciatorio, o que sólo aprovecha al que le recibe, y que no se debe ofrecer por los vivos ni por los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones ni otras necesidades, sea excomulgado. Toda esta doctrina del Concilio de Trento contradice largamente esos artículos 48 y 8 de la Institutio Generalis. Y llegamos al número 7, al artículo 7, el cual analizaremos en detalle al tratar de la definición de la nueva misa dentro de, Dios mediante, 2 especiales. Se los leo. Artículo 7, famoso artículo 7 de la Institutio Generalis. La cena del Señor o misa es el encuentro sagrado o congregación de la asamblea del pueblo de Dios con la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Por esta razón, se aplica eminentemente a tal reunión local de la Santa Iglesia la promesa de Cristo, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por ahora nos contentaremos con señalar otra ambigüedad ligada a la noción de la presencia de nuestro Señor en la Santa Misa. Según este malicioso artículo, la presencia de Jesucristo en la cena del Señor o misa sería de orden espiritual, y no la presencia sustancial bajo las especies eucarísticas, los accidentes del pan y del vino. No se trata de la transustanciación del pan y del vino, obrando la presencia verdadera, real y sustancial de nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Solo se trata de una presencia espiritual, resultado del encuentro sagrado o congregación de la asamblea del pueblo de Dios, con presidencia del sacerdote,
para celebrar el memorial del Señor. Este artículo señala claramente el vínculo por medio del adverbio relativo de causa, quare, que en español se traduce por una conjunción causal, por esta razón. Es decir, la Cena del Señor es el encuentro sagrado de la asamblea del pueblo de Dios para celebrar el memorial del Señor. Quare, por esta razón, o sea, como la Cena del Señor es el encuentro sagrado de la asamblea del pueblo de Dios para celebrar el memorial del Señor, por esta razón, a tal reunión se le aplica eminentemente la promesa de Cristo. Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo mismo puede decirse de los que se han reunido para rezar el Santo Rosario o el Santo Vía Crucis, con la sola diferencia que la aplicación de la promesa no sería eminente. Porque la institución dice, a tal reunión local se aplica eminentemente la promesa de Cristo. Como ellos se reúnen para celebrar el memorial del Señor y no para rezar el rosario o el Vía Crucis, se le aplica eminentemente la promesa. A los otros se le aplica simplemente. Lo que es eminente es la herejía subyacente en este artículo 7. Pero más grave aún es la ausencia de la noción de sacrificio. Allí solo se habla de memorial del Señor. Pero esto ya es tema de la cuestión siguiente. Lo veremos inmediatamente. Continuamos entonces con estos especiales de hoy y después de haber visto, analizado en la Institutio Generalis el tema de la transustanciación, mejor dicho, la omisión del tema de la transustanciación, seguimos ahora con otro tema importante y aquí veremos la esfumación del carácter propiciatorio del sacrificio. Puesta ese carácter, esa noción de propiciación completamente dejada de lado. La esfumación del carácter propiciatorio del santo sacrificio de la misa. A lo que acabamos de ver sobre la ausencia de las nociones de transustanciación y de sacrificio, debemos agregar que la Institutio Generalis declara repetidamente que la misa es un sacrificio. Así lo hacen los números 2, 48, 54, 56.h, 60, 62, 153, 259, 335 y 339. Los defensores de la Institutio Generalis han argumentado entonces que no hay razón para condenar la ausencia de la noción de sacrificio en el artículo 7, ya que esta noción aparece muchas veces en otras ocasiones. La palabra sacrificio aparece ciertamente 10 veces en la Institutio Generalis. Pero el Concilio de Trento es muy claro sobre este tema, mostrando que no es suficiente usar la palabra sacrificio. En efecto, los cánones sobre el santo sacrificio de la misa reafirman el carácter sacrificial de la misma. Canon 1, si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse no es otra cosa que darnos a Cristo para que comamos, sea excomulgado. Notemos aquí que los protestantes no niegan completamente la noción de sacrificio, pero reducen la misa a un simple memorial del Calvario, a un sacrificio de acción de gracias, no propiciatorio, es decir, que no tiene el poder de hacernos favorable a Dios para nosotros, propiciatorio, de propiciarnos a Dios, para expiar nuestros pecados. Y este es precisamente el tema del tercer canon, que dice, si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo sacrificio de alabanza y de acción de gracias, o mero recuerdo del sacrificio consumado en la cruz, pero que no es propiciatorio, o que solo aprovecha al que lo recibe,
y que no se debe ofrecer por los vivos ni por los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones ni otras necesidades, sea excomulgado. Ahora bien, las alusiones a la noción de sacrificio hechas por la institución son todas insuficientes para distinguir la concepción católica del sacrificio de las nociones protestantes de la Cena del Señor. Repito, las alusiones a la noción de sacrificio que están en la Institutio Generalis, todas, absolutamente todas, son insuficientes para distinguir la concepción católica del sacrificio de las nociones protestantes de la Cena del Señor. De hecho, como sabemos, el santo sacrificio de la misa tiene una cuádruple finalidad: adoración, acción de gracias, impetración y propiciación. La adoración es el honor dado a Dios por su perfección infinita y absoluta. La acción de gracias es la manifestación de nuestra gratitud a Dios por los beneficios recibidos de Dios. La impetración, por ella se entiende que pedimos a Dios nuevos beneficios. Y el sacrificio se llama propiciatorio en la medida en que es un acto que agrada a Dios, que se sentía ofendido por el pecador, y entonces nos los vuelve propicio. Este acto se lleva a cabo mediante la reparación, de acuerdo con una igualdad proporcional a la ofensa cometida, y pertenece a la virtud de la justicia. En la antigua disputa entre católicos y protestantes sobre este tema, el carácter propiciatorio del santo sacrificio, lo puesto en cuestión no es el carácter sacrificial de la misa, sino su carácter propiciatorio. En otras palabras, los católicos y los protestantes admiten que la misa es un sacrificio de alabanza, de acción de gracias y de súplica. Pero los protestantes niegan, y esta es su herejía en esta cuestión, ellos niegan que la misa constituya un sacrificio propiciatorio. Por lo tanto, es de suma importancia comprobar si la Institutio Generalis, promulgada en 1969, admite la noción de sacrificio propiciatorio, o si por el contrario habla solo de sacrificio e ignora el carácter propiciatorio de éste. Todo esto es de suma importancia cuando sabemos, como hemos visto más arriba, que el Concilio de Trento definió la misa como un sacrificio verdaderamente propiciatorio y lanzó el anatema contra quien afirme que el sacrificio de la misa es solo una cuestión de alabanza y de acción de gracias o una mera conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero que no es propiciatorio. Ahora bien, la palabra propiciatorio no aparece en ningún artículo de la Institutio Generalis de 1969. La palabra propiciatorio no aparece ni una sola vez. En efecto, al analizar los diversos pasajes del texto de la Institutio que hablan de sacrificio, encontramos el carácter propiciatorio de la misa que no se afirma en ninguno de ellos. No se afirma. Por el contrario, varios artículos mencionan el sacrificio de acción de gracias y el memorial, mientras que el aspecto propiciatorio siempre se borra. En todo momento se refieren a la misa como un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, de conmemoración del sacrificio de la cruz. Todos aspectos reales, por supuesto, pero que el Concilio de Trento declaró insuficientes para la concepción católica de la Santa Misa. El término en cuestión será utilizado una sola vez en la versión de 1970, en su artículo 2, pero solo para intentar desarmar las críticas tradicionalistas que habían surgido a partir de la promulgación en abril de 1969.
Consideremos entonces algunos de estos artículos. El artículo 2, al hablar de los frutos de la misa, dice: para obtener los cuales, los frutos de la misa, el Señor Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre y lo confió a su amada esposa, la Iglesia, como recuerdo de su pasión y de su resurrección. Señalemos al pasar, instituyó el sacrificio eucarístico, significa el sacrificio de acción de gracias. Eucarístico significa la parte, el aspecto de acción de gracias del sacrificio. Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre y lo confió a su amada esposa como recuerdo de su pasión y de su resurrección. Artículo 48, ya hemos visto más arriba, la última cena, donde Cristo instituyó el memorial de su muerte y resurrección, se hace presente en la Iglesia cuando el sacerdote, el representante del Señor Jesús, hace lo que Cristo mismo ha hecho y recomendó hacer a sus discípulos en memoria de Él, instituyendo el sacrificio y la comida pascual. Artículo 54. Entonces comienza la fase central y suprema de toda la celebración, es decir, la plegaria eucarística, una oración de acción de gracias y de santificación. Este es el significado de esta oración. Toda la asamblea de fieles está unida a Cristo en la proclamación de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Artículo 335. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico pascual de Cristo por los muertos, de tal manera que por la comunión de todos los miembros de Cristo se da una asistencia espiritual a algunos y se dispensa a otros el solaz de la esperanza. Los artículos 56.h, 60, 62, 153 y 339 se refieren al sacrificio que se celebra en la misa sin presentar mayores explicaciones sobre la naturaleza del mismo. No entra entonces en el detalle si es sacrificio eucarístico, sacrificio de latréutico o de adoración, ni mucho menos sacrificio propiciatorio. Hablan en forma general sacrificio. Este es también el caso del artículo 259, que conecta solo indirectamente la idea de sacrificio con la mesa del Señor y la acción de gracias. Además, en muchas otras ocasiones la institución usa expresiones relacionadas con el sacrificio como hostia, pero que significa víctima, pero en ninguna parte se afirma el carácter propiciatorio del sacrificio de la misa. También hay expresiones en la institución que tienden a dejar en la oscuridad el carácter sacrificial y el carácter propiciatorio de la Santa Misa. Este es el caso de la exagerada insistencia en el principio, en sí mismo indiscutible, por supuesto, pero insistencia exagerada en el principio de que en la misa hay una comida, ya que Jesucristo nos da su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. Este aspecto de la misa es indudablemente cierto, pero debe estar subordinado al aspecto sacrificial y propiciatorio, especialmente porque los protestantes reducen el santo sacrificio a una cena, como puede verse en la condena proclamada en Trento, ya citada. El tridentino dijo: si alguno dijere que se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse no es otra cosa que darnos a Cristo para que le comamos, sea excomulgado. Repito las palabras del tridentino: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse no es otra cosa que darnos a Cristo para que le comamos, sea excomulgado. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la condena del Concilio de Trento, las condenas del Conciliábulo de Pistoia,
contra el conciliábulo de Pistoia, ¿cómo se vuelve a recaer en lo mismo? Aquí hay una voluntad expresa de apartarse de lo enseñado en el Concilio de Trento y una voluntad expresa de manifestar lo mismo que fue condenado en el conciliábulo de Pistoia. El texto del Institutio, que se refiere solo 10 veces al sacrificio, emplea innumerables veces las expresiones relacionadas con el ágape eucarístico. Entonces no utiliza la palabra propiciatorio y sí, en cambio, reiteradamente, la expresión ágape eucarístico. Por ejemplo, alimento espiritual, cena, mesa del Señor, festín, es decir, en latín convivium, colación, etc. Por ejemplo, los artículos 2, 7, 8, 33, 34, 41, 48, 49, 55D, 56, 56G, 62, 240, 241, 259, 268, 281, 283 y 316. Todos esos números, todos esos artículos del Institutio Generalis se refieren al sacrificio, pero con esa aclaración de ágape eucarístico. En cuanto a ágape eucarístico, sea por las expresiones alimento espiritual, cena, mesa del Señor, festín, colación, etc. Además, la Institutio insiste en que la misa no solo es un memorial de la pasión, sino también de la resurrección y de la ascensión. Esto es cierto en cuanto la resurrección y la ascensión de Cristo son la culminación de su misión redentora, la consecuencia de su sacrificio. La Santa Misa, por su parte, es principalmente la renovación del sacrificio de Cristo, y es porque se completa a través de la resurrección y de la ascensión que la misa también incluye estos misterios, pero de manera subordinada. El canon romano manifiesta esta doctrina en la oración Unde et Memores, que sigue a la consagración. Ella dice: por lo cual, Unde et Memores, por lo cual, oh Señor, acordándonos, nosotros, tus siervos, y tu pueblo santo, así de la dichosa pasión de tu mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como de su resurrección del sepulcro y de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu esclarecida majestad, de entre tus dones y dádivas, una hostia pura, una hostia santa, una hostia inmaculada, el pan santo de la vida eterna y el cáliz de la perpetua salvación. Entonces, la resurrección y la ascensión son mencionadas de manera subordinada a la pasión como una culminación gloriosa del sacrificio de nuestro Señor. Al omitir especificarlo, al hablar de la misa como memorial de la pasión y la resurrección de Cristo, o como memorial del Señor, la Institutio tiende a atenuar su aspecto sacrificial. También es necesario señalar la ambigüedad del término memorial. La teología católica ya lo usaba, pero su significado se definió cuidadosamente. Era un memorial sacramental. Y lo propio del sacramento, según la teología católica, es hacer realmente presente la realidad sobrenatural, invisible, que él significa por un signo visible. No se trata solamente de recordar o hacer memoria, sino de hacer realmente presente el sacrificio de la cruz, gracias a las palabras de la consagración. Por estas precisiones se daba a entender claramente la doctrina católica, pero estas precisiones no se dan, y parece por el contrario que la palabra memorial fue elegida para poder significar otra cosa distinta de lo que significaba en la teología católica. Una vez más volvemos a lo que el padre Petit de Murat llamaba la violación de la palabra. La palabra, el término oral,
fue raptada, esa palabra. Se le vació el contenido que ella vehiculizaba. Se la violó introduciéndole otro contenido y se la largó nuevamente ante la opinión pública. Y lo mismo pasó entonces con este término memorial, que la teología católica ya utilizaba, pero su significado había sido definido cuidadosamente. Era un memorial sacramental. Significaba lo que producía y producía lo que significaba. En cambio, esa palabra, ese término memorial, fue raptado, fue vaciado de contenido, fue violado, se le introdujo un contenido herético y se lo lanza ahora, por ejemplo, en la Institutio Generalis. ¿Para qué? Para que signifique otra cosa. En efecto, Max Turian, nuestro conocido Max Turian de TC, el protestante, escribió: el aspecto sacrificial de la misa, que fue la fuente de tantos malos entendidos, ahora está esclarecido por el tema bíblico del memorial. Repito, Max Turian, el hereje, uno de los 6 observadores protestantes que estuvieron en la confección, en la redacción de el Novus Ordo Missae, él dijo respecto de la nueva misa: el aspecto sacrificial de la misa, que fue la fuente de tantos malos entendidos, ahora está esclarecido por el tema bíblico del memorial. A confesión de parte, relevo de pruebas. Y Fermet agregó: el sacrificio aceptable que salva al mundo, el de la redención, cuya memoria celebra hoy la Iglesia, ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Con la palabra memorial tenemos la noción bíblica que revelará toda su riqueza y todo su valor unificador y ecuménico para dar cuenta de la Eucaristía. Meditemos en estas palabras. Les repito, el sacrificio aceptable que salva al mundo es el de la redención, cuya memoria celebra hoy la Iglesia, ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Con la palabra memorial tenemos la noción bíblica que revelará toda su riqueza y todo su valor unificador y ecuménico para dar cuenta de la Eucaristía. Son los protestantes los que nos dan la pauta. Por eso les dije al principio que íbamos a dejar hablar a sus autores. Son ellos los que han confeccionado esta misa, son ellos los que nos explican entonces. Ahora bien, el Concilio Vaticano II enfatizó la ambigüedad de la palabra memorial, diciendo a los protestantes en Unitatis Redinte Gratio, número 22, por el sacramento del bautismo, debidamente administrado según la institución del Señor, y recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo, crucificado y glorioso, y se regenera para el consorcio de la vida divina, según las palabras del apóstol: con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él asimismo fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El bautismo, por lo tanto, continúa la Unitatis Redinte Gratio, el bautismo, por lo tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre todos los que con él se han regenerado. Sin embargo, el bautismo por sí mismo es tan solo un principio y un comienzo, porque todo él se dirige a la consecución de la plenitud de la vida en Cristo. Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación,
a los medios de salvación determinados por Cristo y finalmente a la íntegra incorporación en la comunidad eucarística. Las comunidades eclesiales separadas, aunque les falte esa unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y aunque creamos que, sobre todo por la carencia del sacramento del orden, no han conservado la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, sin embargo, entonces las comunidades eclesiales separadas, sin embargo, mientras conmemoran en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se representa la vida y esperan su glorioso advenimiento. Por consiguiente, la doctrina sobre la Cena del Señor, sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los misterios de la Iglesia deben ser objeto de diálogo. Repito, las comunidades eclesiales separadas, es decir, los herejes, señores, los herejes, mientras conmemoran en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se representa la vida y esperan su glorioso advenimiento. Por consiguiente, la doctrina sobre la Cena del Señor, sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los misterios de la Iglesia, deben ser objeto de diálogo. Esto raya en la apostasía, esto es herejía. Cita interesante. En 1964, el Vaticano II definió la Cena Protestante como el memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y apenas 5 años después, en 1969, gracias al diálogo con los expertos protestantes del Concilium de la Liturgia, la misma expresión define la nueva misa. Una vez más, a confesión de parte, relevo de prueba. El artículo 55, que trata de la consagración como una narración de la institución, ya lo hemos visto más arriba, pero ya dije que volveremos en un especial totalmente dedicado a este tema, la narración de la institución. Entonces, este artículo 55, que trata de la consagración como una narración de la institución, sin precisar que no se trata solo de una historia, entra en el mismo significado, haciendo pasar la consagración como una simple narración. Pero hay más todavía, peor aún. El aspecto sacrificial ocupa el segundo lugar. Para la Iglesia, la misa es ante todo un sacrificio. Y si también puede llamarse un banquete, es siempre por referencia al sacrificio. La comida es esencialmente un medio de unirse con la víctima del sacrificio, como en el Antiguo Testamento lo era la manducación de la víctima. Como vimos, si la expresión sacrificio se menciona una decena de veces en los 341 artículos del Institutio, el aspecto comida es omnipresente. Al leer la Institutio Generalis es imposible entender que la misa es esencialmente un sacrificio, como lo enseña la Iglesia. Aquí también es obvia la influencia protestante. La teología que subyace en la nueva misa no es católica. Si bien no niega explícitamente ninguna verdad de fe, dice otra cosa en su lugar. Dicha teología viene de la herejía y conduce a la herejía. En los próximos especiales analizaremos, Dios mediante, la cuestión del debilitamiento del carácter sacerdotal del ministro sagrado. Es decir, le agregaremos al tema muy grave de negar la transustanciación,
y al tema no menos grave de negar el carácter propiciatorio del sacrificio de la misa, le agregaremos la cuestión del debilitamiento del carácter sacerdotal del ministro sagrado, del ministro jerárquico, del sacerdote, en contraposición con el laico. Dios mediante, los esperamos para los próximos especiales. Gracias por estar con nosotros.